Estados Unidos se retractan. Maduro ya no figura como líder del Cártel de los Soles. Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, declara el presidente Trump. Filtran videos de funcionarias disparando con armas en Chihuahua. Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por presuntos nexos con criminales. Presidenta Sheinbaum celebra el Día de Reyes con niños en la mañanera. Llegaron los Reyes Magos a la mañanera. Qué imágenes, ¿no? De película. Estados Unidos las dio a conocer, en las cuales Donald Trump está supervisando los ensayos de su ejército para capturar a Nicolás Maduro. Lo hicieron durante meses a través de una maqueta del complejo en donde dormía el líder venezolano junto a su esposa. Gracias a información que fue dada por un hombre cercano al círculo de Maduro, quien fue reclutado por agentes de la CIA. Dentro de las acusaciones por narcoterrorismo a Nicolás Maduro también se encuentra Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, a quien Estados Unidos lanzó una nueva advertencia para que coopere. Ayer elevaron la recompensa por información que conduzca a su captura, pasando de los 15 a los 25 millones de dólares. Este amago se da en medio de las manifestaciones que se realizaron la tarde de ayer en Venezuela, en donde una de ellas fue encabezada precisamente por Diosdado Cabello. En más de este conflicto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos modificó la imputación en contra de Maduro al eliminar la parte en las alusiones al llamado Cártel de los Soles. El documento judicial desde el 2020 afirmaba que Maduro ayudó a gestionar y en última instancia a liderar este grupo criminal, pero ahora la nueva imputación solo sostiene que Maduro participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en que las poderosas élites venezolanas se enriquecen, además de operar un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cártel de los Soles. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que su gobierno nunca estará de acuerdo con que un país se lleve por la fuerza a un mandatario, incluso si fuera culpable, por lo que pidió a Estados Unidos un juicio justo para Nicolás Maduro. Lo dijo así. En este caso, lo que uno ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre. Eso es lo que hay que pedir, o sea, que realmente para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia. En otros temas, la diputada de Morena, Alejandra María Ang Hernández, fue retenida por el CBP, esto en la garita de Mexicali, tras intentar ingresar a los Estados Unidos con aproximadamente $40,000, unos 800,000 pesos no declarados. El efectivo estaba oculto en dos partes de su camioneta, lo que levantó sospechas de las autoridades, aunque la legisladora afirmó en un comunicado que el dinero es lícito y destinado a la compra de un vehículo, y se reportó de manera extraoficial que su visa fue revocada, sumándose a otros funcionarios sancionados. Recordará que el límite legal para cruzar la frontera sin declarar es de $10,000 y de no hacerlo puede derivar en el decomiso del dinero y sanciones migratorias, como le pasó a la diputada, que si no tenía nada que esconder y era dinero lícito, pues ¿para qué lo tiene oculto en la camioneta, no? Es pregunta. Mientras que en Chiapas, la Fiscalía General del Estado detuvo a Ernesto Cruz, que es el presidente municipal de Cintalapa, acusado de corrupción y presuntos nexos con la delincuencia organizada. El presidente municipal enfrenta cargos también por ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad. Tras la captura, la Fiscalía reiteró su política de cero impunidad, asegurando que no va a tolerar actos que vulneren al pueblo chiapaneco sin importar el cargo del servidor público.
También en Chiapas, la Fiscalía General detuvo a Enoc Díaz, exalcalde de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, por presunta responsabilidad en el delito de atentado en contra de la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad. Los hechos ocurrieron en diciembre pasado, cuando el exfuncionario encabezó presuntamente un grupo de personas que bloqueó accesos y realizó actos de violencia para desestabilizar al municipio. Le tenemos más información. Calendario de que el año viejo. Y mire, se filtraron algunos videos que muestran a presuntas funcionarias de Guadalupe y Calvo en Chihuahua realizando disparos al aire con armas de fuego durante Año Nuevo. Las involucradas han sido identificadas como Esmeralda Pizarro, la subdirectora de Obras Públicas, y Blanca Arlet Marín, la secretaria particular de la alcaldesa. Por su parte, el gobierno municipal comunicó que esta información es falsa. Señaló que ninguna funcionaria participó en estos videos y además aseguró que ya están realizando peritajes digitales para deslindar responsabilidades. En tanto, la Fiscalía del Estado ya analiza las imágenes para determinar si las armas son de uso exclusivo del Ejército. Y mire, en pleno Día de Reyes, Alexis Gaspa, de 2 años, fue asesinado por el maldito de su padrastro. El crimen ocurrió al interior de su vivienda en la colonia Barranca Guaje Seco, al poniente de Chilpancingo. De acuerdo con las investigaciones, Elder, de 20 años, estaba bajo los efectos de la droga cuando alrededor de las 7 de la mañana el menor comenzó a llorar y a gritar de manera constante por casi 2 horas. Por estos hechos, este maldito y Olga, la madre del niño de 21 años, fueron detenidos por presunta responsabilidad en el asesinato. Y de regreso a la Ciudad de México, un bebé fue encontrado sin vida en las faldas del Cerro Calabacitas, en la colonia San Miguel Zapotitlán, Tláhuac. El cuerpo fue localizado dentro de una mochila colgada de un árbol, por lo que vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades. Policías y peritos del lugar acudieron para confirmar que el menor ya no tenía signos vitales e iniciar las investigaciones correspondientes. El sargazo que llega cada año al Caribe mexicano no solamente está afectando el turismo, sino también contamina muchísimo. Al descomponerse, libera metales pesados, hidrocarburos, sustancias tóxicas que rebasan límites de seguridad, según un estudio científico. Estos residuos pueden dañar el ecosistema, representar un riesgo para la salud y si se depositan sin control, infiltrarse también en los acuíferos de la península de Yucatán, poniendo en peligro la principal fuente de agua dulce de la región. Y tras el fin de las fiestas decembrinas, la alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha la campaña Árbol por Árbol para recolectar los árboles de Navidad y evitar que terminen en las calles. El objetivo es transformar los ejemplares en composta que servirá para nutrir los parques de la demarcación. El alcalde Miguel Tabe hizo un llamado no solamente a los vecinos de la demarcación, sino también a los capitalinos para que acudan a uno de los 6 centros de acopio habilitados. Y mire, en Nuevo León una tanda se convirtió en una búsqueda de justicia. Un grupo de mujeres denunció ante la Fiscalía General de Nuevo León haber sido víctimas de un fraude millonario luego de participar en una famosa tanda. Señalaron que la lideresa de esta tanda se llama Ingrid Jasso, a quien señalan de haberle entregado cantidades que van desde miles de pesos hasta casi 3 millones de pesos por persona sin tener ningún beneficio. Muchas de las víctimas denunciaron sus casos en redes sociales y aquí en Imagen Noticias logramos hablar con una de ellas. Más adelante le tenemos esta historia para que usted también tenga cuidado, por supuesto. Yo ya empecé a dudar más cuando otra persona que conozco también desde hace tiempo me empezó a preguntar. Yo hablo con ella creo que por mensaje y yo le digo pues mi preocupación, ¿verdad? De todo eso. Y mire, ya ni porque fue Día de Reyes, estas malditas ratas respetan lo ajeno. Fue en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde una pareja de comerciantes fue atacada por 2 sujetos armados que bajaron de 2 taxis para robarle sus ganancias. En medio de insultos y golpes, un joven con sudadera roja salió en su defensa enfrentando a los criminales con lo que parecía ser un arma. Pese a que uno de los delincuentes detonó su pistola para sembrar pánico, ambos terminaron escapando. Ratas malditas. No, que no. No, bájalo.
Baja las manos. Quítale el teléfono. Baja las manos, mucho. Las manos. Puta madre. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué traes ahí? A ver, álzate, güey. ¿Qué traes? Nada. Por eso estoy acá, carnal. Por eso ya. Ya métete a dormir mejor. Anda robando cosas, es que, güey. Métete a dormir, hermano, métete a dormir. Hazte para allá, hermano. Hazte para allá, hermano. ¡Ya métete! Hazte para allá. Otra rata fue captada haciendo de las suyas. Ocurrió ayer cerca de las 3 de la tarde en la colonia Narvarte. Este tipo de sudadera y gorra roja se acercó a una camioneta que estaba estacionada para arrancarle el espejo y echarse a correr la rata infeliz. Al parecer en esta zona no paran este tipo de delitos y si reconoce a la rata asquerosa, denúncielo por favor. ¿Desde dónde vienen? Desde África. Europa. Y Arabia, claro. Arabia. Y bueno, durante la conferencia mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo como invitados a niñas y niños, hijos de reporteros, para festejar el Día de Reyes. Durante una ronda de preguntas por parte de los pequeños, una niña le cuestionó por qué quitó los dulces de las escuelas si eran muy ricos. La presidenta, lista para responder, aclaró que sí se pueden comer dulces, pero siempre supervisados por sus papás. ¿Por qué quitaste los dulces? Ah, ya sabía que venía esa pregunta. Mira, los dulces en exceso hacen mucho daño. Son ricas, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces. De pequeñita parece que no, pero ya conforme vas creciendo, te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades. Entonces pueden comer dulces supervisados por sus papás en su casa, pero en la escuela comida saludable. Tras partir la rosca, el pequeño youtuber Julián presumió que estuvo en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, durante la cual preguntó cuál era el mensaje para las niñas y niños que regresan a clases. Finalmente, el creador de contenido se fue con las manos llenas con un juguete y un libro firmado por la presidenta. Hola, soy Julián y estoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Partiste la rosca, ¿eh? ¿Te firmó tu libro? Sí. A ver, enséñalo. Dice, para Juli, con amor, Claudia Sheinbaum Pardo. Excelente. Di adiós a tus seguidores. Bye. Bye. Suscríbanse. Suscríbanse. Y mire, elementos de la Subsecretaría de Operación Policial y de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se sumaron a la entrega de juguetes por el Día de Reyes. Ya que padres pusieron las patrullas. Entregaron pelotas, globos y dulces a los niños y niñas en todas las alcaldías. Y para hacerlo más emocionante, como ya le decía, pues se disfrazaron las patrullas del Batimóvil, del Rayo McQueen. Muchos de ellos se vistieron de Batman, se vistieron de Reyes Magos, de la Mujer Maravilla. Pues bueno, llegaron hasta los hospitales. La verdad es que qué gran regalo y felicidades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a su titular Pablo Vázquez. La verdad es que qué padre labor. Estuvo muy... Ahí va el Rayo McQueen. ¿Cómo de que no? Vamos a hacer una pausa y por supuesto le tenemos mucho más. No se vaya. Mire, ayer en la Ciudad de México, 2 percances graves debido al exceso de velocidad. El primero en la colonia San Pedro de los Pinos, en la Benito Juárez, en donde 2 hombres y una mujer resultaron heridos tras chocar en contra de un auto en Patriotismo. El segundo incidente fue en los carriles centrales de Periférico Sur, en Álvaro Obregón, en donde un motociclista derrapó e impactó en contra del muro de contención. En ambos casos, los servicios de emergencia y policías de la capital brindaron atención médica y resguardaron la zona.
Una mujer de aproximadamente 25 años perdió la vida este martes en el Paso Express de Cuernavaca, a la altura de la colonia Antonio Varona. Según los reportes, la víctima cayó de una motocicleta en movimiento y el conductor, cuya identidad se desconoce, la abandonó en el lugar emprendiendo la huida. Elementos de la Guardia Nacional y de Capufe localizaron el cuerpo y el casco sobre el carril de alta velocidad. El accidente obligó al cierre parcial de la autopista para que la Fiscalía realizara el levantamiento del cadáver y hasta el momento no hay detenidos. Y una brutal agresión con machete ocurrió el fin de semana y dejó 2 heridos. El agresor acudió al domicilio de las víctimas para atacarlas y tras el ataque intentó huir. Pues él trató de irse a pie, pero esto fue lo que sucedió. Con machete en mano, este sujeto agredió a 2 hombres en Ecatepec, Estado de México. Todo comenzó después de las 9 de la noche del domingo. El tipo armado golpeó con el machete varias veces el portón de una casa en la colonia Nuevo Paseo de San Agustín. Esto mientras un hombre que estaba junto a un mototaxi lo observaba y a quien tras unos segundos comenzó a perseguir. Un joven, quien ya había sido agredido por el sujeto del machete, abrió la puerta de la vivienda. Fue ahí cuando el tipo soltó otro machetazo, pero sin dejar de seguir al señor. El joven volvió a abrir la puerta y jaló al hombre para intentar meterlo a la casa. Desde el patio, el señor siguió discutiendo por varios segundos con el tipo del machete, hasta que por fin cerró la puerta. Pero esto solo fue para armarse con un palo y después salir a encarar a su agresor. Primero soltó un swing para calar y después sin ningún temor se le abalanzó a su agresor. Pero el sujeto tampoco se achicó y comenzó a lanzar machetazos hiriendo al hombre. El joven intentó detenerlo, pero desistió rápidamente. Al ver que había logrado su cometido, el tipo armado escapó del lugar. Tras esta agresión, el sujeto del machete, identificado como Humberto, de 38 años, fue detenido por policías municipales. Tan solo un día antes, el tipo ya había estado preso por estar relacionado con el robo de un vehículo. Los agredidos, quienes son padre e hijo, fueron trasladados a un hospital para ser atendidos por las heridas. Momento de ir a Guadalajara, toda la información de la madrugada con Humberto González. Adelante, Humberto, buenos días. Muy buenos días, Paco, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Te presento el resumen de lo que fue nuestra cobertura aquí en Guadalajara y en el estado de Jalisco. Te comento que alrededor de las 9 de la noche, allá en la carretera Atala, una camioneta terminó sobre su costado después de perder el control. Esto, te repito, ocurrió en la carretera Atala a la altura del entronque a Huaxtla. Te hago mención que en este accidente hubo 2 personas lesionadas, chofer y copiloto. Ambos fueron llevados a un hospital en estado regular a grave de salud. Y comentarte también que este accidente de esta camioneta fletera fue custodiado por agentes de la Guardia Nacional Carreteras. En otro orden de ideas, te platico que hubo un fuerte accidente en el centro de Guadalajara. Se trató de un motociclista que perdió el control de su vehículo de 2 ruedas y chocó contra un poste. Comentarte que tardaron más de media hora en llegar paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, lograron valorizarlo y trasladarlo a toda prisa al hospital que se encuentra en el Parque Morelos. Te hago mención que el área fue custodiada por policías de vialidad. Paco, he aquí el reporte. Mire, tras el descarrilamiento ocurrido en diciembre, las operaciones de la línea Z, Coatzacoalcos-Salina Cruz, continúan suspendidas por tiempo indefinido. Si usted tiene boletos para viajar este mes de enero, el servicio está siendo cubierto mediante unidades de autobús para respetar horarios de partida y de llegada. Esto mientras la FGR concluye las investigaciones. Por supuesto, le tenemos más información.
Mire, esto pasó en el circuito mexiquense cuando un motociclista, con tal de evitar pagar 40 pesos en la caseta de peaje, aceleró bruscamente su moto, perdió el control y provocó que la mujer que venía de acompañante cayera. Pero no fue todo, ¿eh? El muy infeliz, en lugar de detenerse para ayudarla, continuó con su camino sin mirar atrás. Por fortuna, la mujer se ve que solo sufrió lesiones leves. Además de todo, mendigo poco hombre, ¿no? Ahí deja a la mujer. Ay, 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 maldito infeliz, cobarde. En otros asuntos, con el objetivo de fortalecer las investigaciones, el control interno y la atención de derechos humanos, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer una serie de nombramientos estratégicos. Entre ellos, cambiar a algunos miembros del equipo a ocupar otro mando, tanto en el área de la Fiscalía, en Administración y en Control Interno. Entre ellos está Raúl Armando Jiménez, que asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Laura Ángeles Gómez, quien es nombrada oficial mayor. Estos ajustes se suman a los nombramientos previos, como Héctor Elizalde Mora en la Agencia de Investigación Criminal y César Oliverio Aparicio en la de Delincuencia Organizada. En este momento nos enlazamos con Ricardo Vitela, Patriotismo y Viaducto. Querido Ricardo, buenos días. Aquí andamos, mi Paco, fría la mañana, unos 8 grados en el ambiente, y te vamos a dar las imágenes de Iván de el aforo vehicular sobre Patriotismo. Ya es importante a esta hora de la mañana, abandonando la zona sur de la ciudad, el eje 5, el eje 6 sur, la zona de Mixcoac, al cruce con Viaducto es constante para llegar hacia el área del circuito interior José Vasconcelos, o quienes van a ingresar a Benjamín Franklin o hacia la zona del eje 3 sur, la avenida Chilpancingo. Vamos a darte ahora lo que será el viaducto Presidente Miguel Alemán en ambos sentidos, hacia el oriente de la ciudad, hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todavía es fluido el avance sin problemas. Donde se incrementa más rápido es en el sentido opuesto, mi Paco, viniendo ya del área oriente de la ciudad, de la calzada de Tlalpan, del área de Insurgentes, con destino al periférico. Quienes van hacia la avenida Observatorio o hacia el amigo Toluca van a encontrar todavía constante el avance, pero ya poco a poco se va a ir incrementando el tráfico en esta zona. Sería pues surponiente todavía, vamos a darle así, aquí en el perímetro del Viaducto y Patriotismo. La información que tenemos esta mañana, mi Paco, un abrazo. Gracias, mi querido Ricardo, y vámonos ahora con José Antonio García. Mi querido Pepe Toño, buenos días. Hola, buen día, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, hace aproximadamente unos 25 días te reportamos pues esta reparación que se hizo a un costado de un registro de agua potable. Y bueno, pues continúa esta situación complicada aquí porque pues se realizó la reparación de la tubería, pero pues la obra quedó inconclusa. Y bueno, pues ya es casi un mes donde continúa este trafitambo para que los vehículos no caigan en que ya se está formando pues aquí ya un pequeño socavón muy peligroso, porque está el filo del concreto y los vehículos que caen aquí pues sin duda lo mínimo que les puede pasar es que se les ponche una llanta, se les dañe un rin o se dañe la suspensión de su vehículo. Está aquí en la alcaldía Coyoacán, el cruce del circuito interior y la avenida México Coyoacán. El reporte que tenemos, Paco. Muy buen día. Buen día, gracias, José Antonio. Se ve que está duro el frío por el gorro que trae el señor José Antonio García. Gracias, José Antonio. 8 grados con sensación térmica de 6. No, hombre. Bueno, cuidado con los pingüinos, José Antonio. Gracias. Atalo Mata. Atalo, buenos días. Paco, buenos días. La gente o la mayoría de la gente, de los automovilistas, saben que hay cierres desde este 5 de enero en el Estado de México, en Periférico Norte principalmente, desde Toreo hasta la caseta de Tepozotlán, allá la salida a Querétaro, pero hay alternativas viales que nosotros les vamos a presentar aquí en Imagen Televisión. Van a estar cerrando desde las 6 de la tarde más o menos, bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Primero es un horario, va a estar, digamos, como alternado por bloques de 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego de las 9 de la noche a las 4 de la mañana. Entonces, para que lo tengan muy presente. Hay alternativas viales, como te comentaba, y que les vamos a presentar en este momento por estas obras en Perinorte. De Tepozotlán a Toreo, al menos, pues está Avenida Las Torres, Avenida Insurgentes, también se puede tomar Calle del Balneario y Avenida del Trabajo. Esto pues para tratar de evitar los cierres y quedar atrapados en algún momento, porque hay gente que viene
pues a la Ciudad de México a trabajar o vienen a la escuela y tienen que atravesar, digamos, esa frontera del Estado de México a la capital del país. De Toreo a Tepozotlán, pues también, digamos, de aquí para allá, para el Tultitlán, Cuautitlán, todo lo que es el Estado de México y casi llegando a la caseta de Tepozotlán, pues está Avenida Río San Joaquín, Avenida Rodolfo Gaona, Avenida Ingenieros Militares y calle Licenciado Rafael Reyes Espíndola. Entonces ya lo saben, hay que tener mucha precaución y pues armarse de paciencia porque seguramente en algún momento la gente se va a encontrar con este tipo de cierres por obras que finalmente pues tienen la intención, según dicen las autoridades, de mejorar la carpeta asfáltica, que no haya baches y agilizar los traslados de toda la gente que pasa por esa zona. Así que mucha atención, esto es, recuerden, en el Estado de México principalmente, ahí en la salida de Toreo y hacia Tepozotlán en el Estado de México. Paco, es la información esta mañana. La que te aprecio, gracias, mi querido Talo. Hasta pronto, que estés bien. Buen día, Nuri, buenos días. Buenos días, Paco. Feliz miércoles, mitad de semana. Y como ya lo dijo nuestro compañero Pepe Toño, hace frío en la Ciudad de México, pero también vamos a tener temperaturas máximas, por ejemplo, de 25 grados para hoy, mínima 7 con sensación térmica de 6. Tenemos algo de nubosidad también, pero ya se va a sentir un poquito más el calor durante la tarde. Para mañana jueves prácticamente mismas condiciones, con el cielo completamente despejado y viernes 25 grados máxima, mínima 7. También presencia de nubosidad aquí para los que estamos en la Ciudad de México. Pero en Guadalajara, allá tienen también otras temperaturas cálidas, 29 grados máxima, la mínima está en 9 y también tienen el sol completamente despejado, cielos sin nubes. Jueves 28 grados máxima, la mínima se mantiene en 8 con un poco de nubosidad y para el viernes 26 grados máxima, mínima 8 también con algo de nubosidad y sol allá en Guadalajara. Pero nos vamos a Monterrey porque este miércoles también tienen temperaturas altas, 28 grados máxima, la mínima está en 16, cielo parcialmente despejado. Jueves 30 grados máxima, la mínima está en 17 y el viernes prácticamente mismas condiciones, pero ojo porque la mínima va a bajar hasta 12 grados, así las condiciones meteorológicas para Monterrey. Pero ¿qué pasa con nuestras playas? Boca del Río, Veracruz, este miércoles 27 grados máxima, la mínima está en 17, el cielo parcialmente despejado. Jueves prácticamente mismas condiciones, solo que va a estar completamente despejado el sol y la mínima está en 19. Para el viernes 30 grados máxima y la mínima 20, así que van en aumento las temperaturas para Boca del Río, Veracruz, así las playas en nuestro querido México. Pero ¿qué pasa con Puerto Vallarta? Miércoles, presencia de lluvia, 28 grados máxima, mínima 18. Hay que tener cuidado también con esas lluvias y estar pendientes del cielo en todo momento. Jueves, 27 grados máxima, la mínima está en 19 para Puerto Vallarta. Y el viernes empieza a despejar un poquito, tenemos algo de nubosidad, la mínima se mantiene en 18 y se va a sentir calor también el viernes allá en Puerto Vallarta. Y en Cozumel, este miércoles, 28 grados máxima, mínima 22. También tienen temperaturas altas, ojo con la humedad también por ese lado. Jueves, 29 grados máxima, mínima 23, cielo parcialmente despejado con algo de nubosidad y viernes prácticamente se mantienen las mismas condiciones, así que así los pronósticos del clima muy a gusto también por allá en nuestras playas mexicanas. Así la información, vamos contigo, Mona. Gracias, Nu. Y un hito en la vida cultural de la Ciudad de México. Durante 2025, el Museo Nacional de Antropología recibió un total de 5 millones de visitantes, el año con mayor afluencia en la historia del recinto. El INE informó que el museo superó su propia marca de 3.7 millones de visitas registradas en 2024, consolidándose así como uno de los referentes culturales más importantes de Iberoamérica. Y con el objetivo de ampliar las oportunidades de las y los jóvenes en México, la SEP anunció la incorporación de nuevas carreras técnicas, esto en la educación media superior. El titular de la Secretaría, Mario Delgado, detalló que se busca que la formación académica sea acorde al desarrollo social, cultural, productivo de cada región del país. Esto permitirá que a los jóvenes les sea más fácil insertarse en el sector productivo y así reducir la brecha de desigualdad territorial. Le tenemos un resumen de información. La presidenta Sheinbaum inauguró la nueva unidad de medicina familiar del ISSSTE en Playa del Carmen, una obra que los habitantes de Quintana Roo esperaron por 26 años. Con una inversión de 14 millones de pesos, esta clínica sustituye a un antiguo consultorio para beneficiar a 14,000 derechohabientes. El centro cuenta con servicios de medicina familiar,
odontología, sala de curaciones y una farmacia con 188 claves de medicamentos. Durante la entrega, la gobernadora Mara Lezama destacó que este es un año histórico para la salud en el estado, agradeciendo el respaldo del gobierno federal para modernizar los servicios públicos en la región. El sistema penitenciario en Hidalgo atraviesa una crisis bajo la gestión de Julio Menchaca. El informe 2025 de Derechos Humanos reprueba al Estado con una calificación de 5.79, alertando sobre penales colapsados por el hacinamiento y la falta de personal. Centros como Pachuca operan con una sobrepoblación crítica que detona violencia y mala salud mental. Además, la comisión detectó falta de médicos permanentes, infraestructura deteriorada y la ausencia de atención especializada para mujeres. El diagnóstico es claro. En las cárceles de Hidalgo, la reinserción social sigue siendo una deuda pendiente. La movilidad eléctrica llega a debate en la Electromovilidad Imagen Summit presentado por BYD. Hoy, 7 de enero, expertos de Grupo CISA, BYD México y ANA Seguros se reúnen para analizar los retos de infraestructura, tecnología y regulación que México enfrenta en una transición hacia ciudades más limpias. No se pierda este espacio de análisis sobre el futuro del transporte público y privado. Siga la transmisión hoy a través de Imagen Multicast, canal 3.4, y descubra cómo la electromovilidad está transformando el desarrollo urbano en nuestro país. Fiscales de Estados Unidos se retractan. Maduro ya no figura como líder del cártel de los soles. Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, declara el presidente Trump. Filtran videos de funcionarias disparando con armas en Chihuahua. Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por presuntos nexos con criminales. Investigan a mujer en Nuevo León por megaestafas con tandas. Estás dañando mucho el entorno de todos los clientes. Desde la conferencia que Donald Trump encabezó horas después del operativo militar para capturar a Nicolás Maduro, dejó en claro que recuperarían, según él, el petróleo que Venezuela les ha robado. Ayer en su red social Truth anunció que las autoridades provisionales de ese país le entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de alta calidad y autorizado por ellos, el cual se va a vender a su precio de mercado y él controlará ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. Y como bien sabe, Venezuela es el país que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, sus reservas de crudo son de casi 304 mil millones de barriles. Los otros países con más petróleo, así como lo vamos a ver en pantalla, son Arabia Saudita, ahí lo tenemos, también Irán, Canadá e Irak, mientras que Estados Unidos se ubica en la 9ª posición con 45 mil millones de barriles de petróleo. Y mire, ¿quién controla el crudo en Venezuela? Es el Estado, a través de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la cual a su vez es supervisada por el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, y entre sus principales funciones se destaca la planificación, la coordinación, supervisión de sus empresas filiales, tanto en Venezuela como en el exterior. Pero, ¿por qué Venezuela atraviesa esta crisis económica a pesar de ser el país con mayores reservas de petróleo? Pues bueno, de acuerdo con especialistas, a finales de los 90 y principios de los 2000, producían 3 millones de barriles diarios, tenían una industria petrolera funcional, pero en 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder, Petróleos de Venezuela, PDVSA, dejó de ser una empresa energética para convertirse en un instrumento político. Expulsaron la inversión privada y tras el desplome del precio del crudo en el
2014, la situación empeoró. Ya para el 2019, Estados Unidos sancionó a PDVSA, que prácticamente estaba arruinada. Hoy Venezuela exporta 775,000 barriles diarios, apenas una fracción de lo que producía hace 25 años. PDVSA llegó a ser la empresa petrolera más eficiente del mundo por trabajador, mucho más arriba, por ejemplo, de empresas como Shell, y también controlaba una red muy importante que se llamaba Citgo, bueno, se sigue llamando Citgo allá en los Estados Unidos, que tenía una calidad buena de la gasolina. Pero en más de este conflicto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos modificó la imputación en contra de Maduro al eliminar la parte en las alusiones al llamado Cártel de los Soles. El documento judicial, que desde el 2020 afirmaba que Maduro ayudó a gestionar y en última instancia a dirigir dicho grupo criminal, pero ahora la nueva imputación solo sostiene que Maduro participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen, además de operar un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cártel de los Soles. Pues bueno, imágenes dignas de una película. Los Estados Unidos dio a conocer estas imágenes en las cuales ahí está viendo al propio Donald Trump supervisando los ensayos de su ejército para capturar a Maduro. Lo hicieron durante meses a través de una maqueta del complejo en donde dormía el líder venezolano junto con su esposa, gracias a información que fue dada por un hombre cercano al círculo de Maduro, quien fue reclutado por agentes de la CIA. El calendario de aquel año viejo. Pues bueno, se filtraron videos que muestran a funcionarias, presuntamente funcionarias de Guadalupe y Calvo en Chihuahua, realizando disparos al aire con armas de fuego durante Año Nuevo. Las involucradas han sido identificadas como Esmeralda Pizarro, subdirectora de Obras Públicas, y Blanca Arlet Marín, la secretaria particular de la alcaldesa. ¿Qué es lo que dice el municipio? El gobierno municipal dice que esta información es falsa, señala que ninguna funcionaria participó en estos videos, además que dicen que están haciendo peritajes digitales para deslindar responsabilidades. En tanto, la Fiscalía del Estado ya analiza las imágenes para determinar si las armas son de uso exclusivo del Ejército. Y en más situaciones de estas que nos dan mucha vergüenza, la diputada de Morena, Alejandra María Anque Hernández, fue retenida por el CBP en la garita de Mexicali tras intentar ingresar a Estados Unidos con aproximadamente $40,000, unos 800,000 pesos en efectivo no declarados. Lo traía oculto en dos partes de su camioneta. Esto, por supuesto, levantó las sospechas de las autoridades. La legisladora dice que no, que era dinero lícito, que iba a comprar un coche, que la verdad es que, pues bueno, que no había nada que esconder más que el dinero, por supuesto, pero una versión extraoficial dice que su visa fue revocada, sumándose a otros casos de funcionarios sancionados. Hay que recordar que el límite legal para cruzar la frontera sin declarar dinero es de $10,000 y de no hacerlo se le puede decomisar el dinero y hay sanciones migratorias, puede haber incluso hasta sanciones penales. Mientras que en Chiapas, la Fiscalía General del Estado detuvo a Ernesto Cruz Díaz, el presidente municipal de Cintalapa, acusado de corrupción y de presuntos nexos con la delincuencia organizada. El edil también enfrenta cargos por ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad. Tras la captura, la Fiscalía reiteró su política de cero impunidad, asegurando que no se van a tolerar actos que vulneren al pueblo chiapaneco sin importar el cargo del servidor público. También en Chiapas, la Fiscalía General detuvo a Enoc Díaz, exalcalde de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, por su presunta responsabilidad en el delito de atentado en contra de la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad. Los hechos ocurrieron en diciembre pasado, cuando el exfuncionario encabezó presuntamente a un grupo de personas que bloqueó accesos y realizó actos de violencia para desestabilizar al municipio. Las autoridades reiteraron que no habrá impunidad y que el detenido ya fue puesto a disposición del juez en el penal de El Amate para enfrentar su proceso legal.
Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, ¿por qué un sacerdote tendría prohibido dar misa? El padre Filiberto Velázquez vive oculto y bajo resguardo federal. El crimen organizado le puso precio a su cabeza. Hoy su ubicación es un secreto de vida o muerte. Regresando del corte, le tenemos la historia, por supuesto, de la ignominia, de la violencia también en nuestro país. Ya volvemos. ¿A usted le gustan las tandas? ¿Participa de alguna? ¿No? De esas que se arman en el trabajo, que se la pueden armar los amigos, los vecinos. Pues bueno, ¿qué le puedo decir? Porque un grupo de víctimas acudió a la Fiscalía de Nuevo León para denunciar a Ingrid por un presunto fraude de 27 millones de pesos mediante un sistema de tandas. El esquema colapsó cuando los pagos dejaron de entregarse, afectando hasta ahora a unas 50 personas. Hay que tener cuidado. Siempre voy a dar la cara. Les vuelvo a decir, por eso estoy aquí. Sí sé, créeme que sí sé el daño tan grande y créeme que hay gente con daño muchísimo más grande que tú yo por enfermedad. Créeme que estoy completamente, también lo sé, pero tampoco puedo abarcar todo. Un grupo de mujeres denunciaron en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León el presunto fraude millonario a través de un sistema de tandas que era comandado por Ingrid N. Se presume que el daño económico es de 27 millones de pesos. Ha sido a través de las redes sociales donde se ha dado a conocer diversos testimonios de las afectadas. Hasta el momento trasciende que en Nuevo León hay cerca de 50 personas estafadas y se esperan más. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se ha compartido que este círculo de ahorro comenzó a presentar fallas. Esto cuando presuntamente algunas de las personas participantes no cumplieron con el pago que les correspondía. Su error fue aquí que, por ejemplo, yo te vendo a ti un número con saldo a favor, ok. Ella lo que hacía para disfrazar la situación, que por ejemplo, tengo un cliente que me debe préstamo de 30,000, está en una tanda de 100,000 o de 200,000, se la voy a quitar. Y sabes que lleva pagados 90,000, dame tú nada más lo del préstamo 30 y te quedas con el número. Yo ya empecé a dudar más cuando otra persona que conozco también desde hace tiempo me empezó a preguntar. Yo hablo con ella creo que por mensaje y yo le digo pues mi preocupación, ¿verdad? De todo eso. Ante esto, la creadora del grupo de Facebook llamado Financiamiento, Ingrid Jasso, decidió hacer uso del capital de las y los nuevos usuarios para cubrir el dinero restante, pero fue cuestión de tiempo que se volvió una dinámica incontenible y tuvo que notificarlo a las participantes. Que ella se estaba intentando así. De hecho tenía las muñecas con vendas y empezó su esposo a salir a dar explicaciones, a decir que pues ella estaba mal, que estaba cayendo como que en depresión. Después de lo ocurrido, presuntamente la estafadora informó que cayó internada en la Clínica 64 del IMSS tras supuestamente intentar desvivirse. También trascendió a través de familiares que presuntamente había saldado algunas deudas con una camioneta y hasta un terreno, pero al parecer por palabras de una afectada, esto no ocurrió. Actualmente se desconoce el paradero de la acusada y las personas afectadas están a la espera de su dinero, donde en algunos casos no recibieron hasta más de $500,000 de pesos. Pero a ver, ¿cómo se cae en una estafa estando dentro de una tanda? En pocas palabras, una tanda es un sistema de ahorro grupal y rotativo que está basado en la confianza. Un grupo de personas acuerda aportar una cantidad de dinero fija, regularmente es al mes o cada quincena, ¿no? Y en cada uno de los turnos, una de las personas recibe el total recaudado hasta que todos tuvieron su turno. Esencialmente funciona como un ahorro sin intereses para quienes reciben el dinero y al final como un préstamo inmediato para quienes lo reciben al principio. Su éxito depende totalmente de la confianza, de que todos los miembros del grupo cumplan con sus pagos, ya que suele no haber ningún tipo de contrato. Ahora, ¿qué es lo que le podemos decir? La verdad es que si va a ahorrar, y si tiene usted el interés de ahorrar, que me parece que es extraordinario, pues ese interés, que lo haga en una institución. Si de todos modos estos señores no le van a pagar un solo centavo, yo sé que lo que le dan a lo mejor en un banco, en alguna institución financiera es muy poco, pero por lo menos su dinero está seguro. Aquí uno está dependiendo de que a fulanito sí le cayó el dinero, de que menganito no se fue de parranda y se gastó todo. La verdad es que mejor
guarde su dinerito que mucho trabajo le costó ganárselo. La violencia en Guerrero también obliga a callar a la religión, a los padres, a Dios. Desde hace más de un mes, el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Filiberto Velázquez, vive desplazado y bajo resguardo federal tras recibir amenazas de muerte. Esta es la historia de un cura que tuvo que huir para seguir con vida. Desde hace más de un mes, el sacerdote y defensor de derechos humanos, Filiberto Velázquez, no celebra una misa en Guerrero. Está bajo el resguardo de agentes federales. Es un desplazado por la violencia que tuvo que abandonar la diócesis Chilapa-Chilpancingo y mantiene oculta su ubicación. Muchas veces el hecho de celebrar una misa, y más en esta actualidad donde hay muchas maneras, ¿no?, de transmitir ahora, ¿no?, las misas en Facebook o YouTube. Entonces, pues públicamente se conocería dónde estoy y me lo han dicho, ¿no?, quienes me están brindando este apoyo ahora. En el momento que se sepa, pues ya no van a poder apoyarme. Voy a estar en riesgo nuevamente y ellos van a estar en riesgo. ¿Por qué el padre Filiberto tuvo que salir de Guerrero? Sus superiores de la arquidiócesis se lo ordenaron tras el asesinato en octubre pasado del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Mezcala, porque sobre el padre Fili pesan intentos para matarlo, ordenados según lo que le dijeron al sacerdote por el líder de la organización criminal de los Ardillos. Pues es Celso Ortega. Digamos ya de un tiempo atrás hubo algunas interacciones que fueron complicadas y donde él mismo me señalaba, ¿no?, como tener vínculos con su rival, ¿no? Hoy el padre Fili debe andar con bajo perfil, ocultándose y cargando a cuestas el precio de tratar de sobrevivir, con un grupo de escoltas federales, porque sus amenazas no tienen que ver con su trabajo pastoral, sino con su labor como defensor de derechos humanos, de promotor de la paz, de mediación entre grupos criminales para apaciguar las matanzas y desplazamientos forzados por la violencia. Un contexto muy complicado en el que pone en riesgo, ¿no?, a cualquiera que se atreva a poder generar un cambio que vaya en contra de los intereses de estos poderes fácticos. Es una realidad que muchos sacerdotes pues nos encontramos, ¿no?, en ese riesgo, pero inclusive ha habido un rechazo. Yo aquí en Guerrero sentí un rechazo por parte de un sector del clero por las medidas que yo tenía, ¿no?, como si fuera algo voluntario mío. Esta es la nueva vida del padre Filiberto Velázquez, el de un defensor de derechos humanos y un sacerdote en riesgo de muerte. Y bueno, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 3 hombres en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, tras recibir una denuncia ciudadana. Durante la intervención se les aseguraron 40 bolsitas con aparente marihuana, 2 cascos y 3 piezas religiosas valuadas en más de 110,000 pesos, de las cuales no pudieron comprobar su legal posesión. Los detenidos son de 48, 38 y 20 años y fueron presentados ante el Ministerio Público, en donde se va a determinar su situación y se va a investigar la procedencia de los objetos, ¿no? 2 de ellos cuentan con antecedentes por robo y otros delitos, ratas religiosas. Otra rata fue captada haciendo de las suyas. Ocurrió ayer cerca de las 3 de la tarde en la colonia Narvarte. Este tipo de sudadera y gorra roja se acercó a una camioneta para arrancarle el espejo y echarse a correr. Al parecer en esta zona pues no paran este tipo de delitos. Rata infeliz, maldita, denúncielo por favor. Nuri, adelante. Gracias, Paco. Ya es miércoles, mitad de semana, y les platico que el Frente Frío, el número 27, se va a extender sobre el noroeste del país y estará interactuando con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación va a provocar lluvias con intervalos de chubascos, rachas fuertes de viento y un ambiente invernal en general marcado. Por eso se prevén lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Chihuahua, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de estos estados. En el noreste, una línea seca sobre Coahuila generará vientos de 30 a 50 kilómetros por hora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se recomienda tomar muchas precauciones. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Mar Caribe, también va a ocasionar lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del país. Mientras tanto, en gran parte del territorio nacional, una circulación anticiclónica va a mantener el cielo despejado a medio nublado con probabilidad de lluvia, aunque continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, con algunas heladas al amanecer, sobre todo en la mesa norte y en la mesa central. Por eso nos vamos al pronóstico de lluvias y les platico que habrán lluvias fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua. Chubascos en Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo. Y atención porque hay probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras serranas de Baja California, justamente lo que les comentaba. Temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y de Durango. Bajo cero en regiones altas, sobre todo en el norte, centro y oriente del país, incluyendo el Valle de México. Pero ¿qué pasa con las temperaturas máximas? Porque sí, unos nos congelamos, pero otros morimos de calor. Hasta 40 grados en Sinaloa, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. De 30 a 35 grados en el centro y sur del país. Viento y oleaje, ¿cómo van a estar? Tenemos rachas de 90 kilómetros por hora en Chihuahua y en Durango. Y el oleaje ahora está bastante tranquilo, de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur. Así que esa es la información que tenemos por hoy, la información meteorológica, para que, bueno, pues estemos bien preparados, bien informados, por supuesto, ante el clima, que la lluvia no nos agarre desprevenidos, ni el calor ni el frío. Hacemos una pausa, continuamos con más información. ¿Desde dónde vienen? Desde África. Europa. Europa. Y Arabia, claro. Arabia. Y mire, durante la mañanera del día de ayer, la presidenta Sheinbaum tuvo como invitados a niñas y niños, hijos de reporteros, para festejar el Día de Reyes. Durante una ronda de preguntas por parte de los pequeños, una pequeñita le cuestionó por qué quitó los dulces de las escuelas si eran muy ricos. La presidenta ya estaba lista para responder y aclaró que sí se puede comer dulces, pero que no hay que exagerar. ¿Por qué quitaste los dulces? Ah, ya sabía que venía esa pregunta. Mira, los dulces en exceso hacen mucho daño. Son ricas, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces. De pequeñita parece que no, pero ya conforme vas creciendo, te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades. Entonces pueden comer dulces supervisados por sus papás en su casa, pero en la escuela comida saludable. Tras partir la rosca, el pequeño youtuber Julián presumió que estuvo en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, durante la cual preguntó cuál era el mensaje para las niñas y niños que regresan a clases. Finalmente, el creador de contenido se fue con las manos llenas con un juguete y un libro firmado por la presidenta. Hola, soy Julián y estoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Partiste la rosca, ¿eh? ¿Te firmó tu libro? Sí. A ver, enséñalo. Dice, para Juli, con amor, Claudia Sheinbaum Pardo. Excelente. Di adiós a tus seguidores. Bye. Bye. Suscríbanse. Suscríbanse. Esto estuvo muy padre, la verdad, porque elementos de la Subsecretaría de Operación Policial y Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vea lo que hicieron. Disfrazaron las patrullas, esa como el Rayo McQueen, la otra como el Batimóvil, pues bueno, con diferentes personajes también, por supuesto. No los conozco, ya tiene uno el acta de nacimiento un poco antigua, pero pues lo que hicieron fue ir a las diferentes colonias, fueron hospitales, se disfrazaron de Reyes Magos, de la Mujer Maravilla,
y fueron a darles regalos a los niños. La verdad es que me parece una labor extraordinaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Felicitaciones a Pablo Vázquez, el titular. Véase como de Jurassic Park. Esa la debieron de haber disfrazado de mate, pero en la realidad es también como el Rayo McQueen, ¿no? Porque esta era una grúa. Pero ahí están los balones que tanto emocionan a los niños. Ese es de... Este tampoco sé cuál es. ¿De qué? ¿Sonic? Ah, no, ese sí es de mi época, pero no lo reconocí. Batman, ese sí. Adam West, que era mi compañero era mi compañero de escritorio en la escuela. Pero bueno... Y mire, es miércoles de Chilango Chambeador con el señor Atalo Mata. Mi querido Atalo, buenos días. Paco, pues está muy bien que ya vinieron los Reyes Magos, que ya nos repartieron los regalos y toda la cosa, pero fíjate que los mexicanos estamos muy acostumbrados a partir la rosca de Reyes, a tomar chocolate, pero no solo el Día de Reyes, desde antes ya lo venimos haciendo, pero no se diga, tampoco días después también lo podemos seguir haciendo. Y la muestra está en que yo elaboré y ya aprendí a preparar rosca de Reyes. Fui panadero, veamos. Atalo Mata es el chilango chambeador. Si lo miras por la calle, ábrele tu corazón. Trabajando por la vida, vea puro chambeador. Atalo, el chilango chambeador. De huevitos de chocolate o conejitos, la gourmet o la tradicional. ¿Cuál quieres? Yo te la preparo. Ahorita vamos a enseñarle a hacer rosca y pues, le va a tocar ser nuestro chaval. Pues vamos a empezar por el amasado. Ajá. Ya tenemos la harina, ya tenemos ahí un poquito de huevo y le ponemos la ralladura de la naranja porque celebramos el Día de Reyes con frutas, con sabores. Agüita para que esté. Ah, y le voy dando vuelta. Ajá, ándele. ¿Es pura yema? Es el huevo completo. Ah. A ver. Entonces aquí hay que hacer las roscas con muchos huevos. Con muchos huevos. Por eso me llamaron a mí. Claro. Ese ya es el amasado final. No se toca, no se toca. Me lavé las manos, ¿eh? Qué bien. Ya vamos a proceder a cortar para que lo enseñe mi padre a hacer. Nada más que hago hacer. Porque él es exigente como no tiene idea. Sí, me va a traer cortito. Estamos con el mago Baltasar, ¿verdad? Así es. El mago de las roscas. Este es el procedimiento. Usted con la pequeña. Sí, don Baltasar. Le damos un caloncito a la masa y doblamos. Usted le va a colocar 4 muñequitos a esa rosca. Ah, ok. Y aquí doblamos, haciendo el siguiente procedimiento para que pegue la masa. La engrasamos para que pegue la masa. Molinillo. Y aquí viene el toque final. Sí. Procedemos a hacer lo siguiente. Así es como debe de quedar. Así, muy bien. Y le repito, esto es el terminado para el horneado. Perfecto. ¿Sí? Esta se hace a base de mantequilla. Mantequilla de vaca. Entonces le repito, de 40 a 45 minutos y le queda excelente. Ok, entonces vamos ahora al horno. Claro que aquí? sí. Ok. Como les repetía, debe tener su temperatura de 150 grados. Ahorita procedemos a meterla. En un lapso de 40 a 45 minutos, el producto ya está. Okay. Ahora viene el decorado. Sí, pues ya ahorita ya procedimos a poner lo que es el brillo, la fruta, el amaranto, ya casi la terminamos, para empacarla y sacarla a punto de venta. Ahora finalmente se tapa la logra. Sí, ya, pero para la conservación del producto, para que tenga un sabor, una consistencia más suave, pues es el empaque óptimo para nuestro producto. ¿Estos huecos qué, para el café o qué? Sí, para el vaso, pasa una vez al estar café. al estar comprando café. Y ya pone aquí sus vasos, okay, su café y su rosca de reyes. Y esta ya se pone allá en los estantes, ya, ¿no? Ya se pone allá. Ah.
Chulada de rosca. Lalo, don Baltasar, muchas gracias por invitarme y les agradezco que me hayan enseñado cómo se elabora una rosca de Reyes. Gracias a usted por compartir nuestro trabajo, la experiencia de mi padre de más de 40 años como panadero. Y yo, como tú, soy un chilango chambeador. Paco, pues yo no sé si sabías, pero fíjate que aquí en México se producen al año alrededor de 4 millones de unidades, 4 millones de roscas de Reyes en nuestro país y salen beneficiadas cerca de 7,500 panaderías y reposterías en México. Así que, mira, una chulada, qué ricas roscas se hacen en México. De 4 millones de roscas, la única triangular fue la tuya, porque no tienes ni gracia para eso, Atalo. No. Es que yo lo que quise fue hacer un corazoncito. Oye, por cierto, no te hagas rosca. ¿Me puedes comprar una rosca de Reyes? Al fin ya la sé preparar y se las damos a la producción ahí y al staff y a todos. Mira, ponte guapo. Bueno, está bien. De todos modos, agarran las que me llegan a mí, se las comen. ¿Qué se le hace? Te las ganan, pues sí. Sí. A mí no me tocó ni una rebanadita, ¿eh? No, pues a mí tampoco, pero bueno. Gracias, mi querido Atalo, el chilango chambeador. Sale, Paco. Gracias. Que estés muy bien. Mi querida Marlene, que tiene invitadazos. Así es, Paco. Es momento de abrir su corazón y su hogar para aceptar a este par de angelitos que nos acompañan. Él es Tatito, un viejito hermoso que está buscando un hogar. Y por allá está Molly, una bebé de 1 año que también está buscando una familia. Y por supuesto nos acompaña Marisol Zamora, que es su rescatista y que nos da muchísimo gusto recibir nuevamente aquí. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ver, cuéntanos primero de Tatito. ¿Cuál es su historia? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que hacen la diferencia. Ay, gracias a ustedes por rescatarlos. Pues bueno, nuevamente vengo aquí a presentarles a 2 casos muy complicados, más que nada por el escenario. Esta perrita, bueno, primero me decías que de Tatito, ¿verdad? Como tú quieras, venga, aviéntate. Bueno, Tatito es un perrito que fue rescatado de Catepec, lo abandonaron en un sitio de taxis. Y pues todo indica que es por un tema de la edad, ¿no? Que ya mucha gente pues ya los ve como un estorbo, ¿no? Y pues bueno, él la verdad, como podrás ver, es muy tranquilo. Un amor, sí, véanlo. Se los juro que he estado todo el tiempo así tranquilito en mis brazos. Lo pongo en el piso y como que quiere caminar, pero regresa. Él es muy de brazos. Y por acá, Molly, también es una historia bien triste, ¿verdad? Sí, sí me gustaría hacer hincapié en el caso de Molly, porque ella fue rescatada de los basureros de Chimalhuacán. Entonces es un lugar muy triste cuando perritos de este tamaño, pues es muy poco probable que sobrevivan porque son zonas de perritos ferales, que quiere decir que no tienen contacto con los humanos. Entonces no hay, para empezar los abandonan y los que sobreviven practican mucho canibalismo, es decir, que los grandes se comen a los chiquitos. Sí, horrible. Entonces ahí se hizo una campaña de esterilización masiva a varios perritas y sobre todo perritas gestantes, desafortunadamente. Y pues bueno, ella fue sacada de ahí. Era una perrita que no tenía contacto con el humano. De hecho, la vez que se agarró, ella lloraba porque ella sentía que eran golpes, ¿no? Eventualmente se esteriliza, se lleva al veterinario. Y ya está lista. No, pues ya como podrán ver. Es un encanto también, más inquieta obviamente porque es una perrita cachorra, todavía de 1 año, pues tiene más energía. ¿Qué hay que hacer para adoptarlos? Pues básicamente aparece mi número, entonces bueno, me pueden marcar. Sí, es una entrevista, ¿no? Es ir a verlos, comprobante de domicilio también de esa persona, y pues se le da seguimiento de manera regular hasta que pues nos aseguramos que sí tienen una casa adecuada. Pues muchas gracias. Ven, esa es una gran labor. Gracias, Marisol, y todos los rescatistas que hacen esta labor. De verdad, ustedes son los verdaderos héroes. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días. Y ustedes ya lo saben, ahí el teléfono que apareció de Marisol o también en las redes sociales que me dijiste es Más Croquetas y Bienestar Animal. Y Bienestar Animal. Ahí pueden encontrar toda la información y más perritos en adopción. Y por lo pronto, pues Tatito y Molly ya quieren irse a tener una familia. Y en otros temas, déjenme contarles, el albergue para
Perros y Gatos Refugio Franciscano AC lanzó una alerta urgente aquí en la Ciudad de México. A través de un comunicado denunció que autoridades capitalinas pretenden desalojar el lugar y retirar a los perritos, presuntamente violando una orden federal vigente. Aseguran que existen 2 fallos federales que ordenan la restitución del inmueble este 7 de enero y acusa a las autoridades de intentar vaciar el predio antes de que el juzgado reanude actividades para entregarlo a un fideicomiso con fines de construcción. Y ante esta situación, el refugio hizo un llamado urgente a nosotros, los medios de comunicación, y a ustedes, sociedad civil, para impedir lo que califican como un acto ilegal que pone en riesgo la vida de los animales. Y ha sido un caso que desde finales del año pasado ha dado mucho de qué hablar, así que bueno, ojalá hagan algo las autoridades y también nosotros como amantes de los animales apoyemos a este refugio. Hola, martes 6 de enero de 2025, son las 9:25 de la noche. Estoy llegando a la entrada de abajo del refugio franciscano. Está lleno de patrullas enviadas por Coajimalpa. Aquí están las unidades. Todavía no les pedimos ninguna documentación, pero me voy a tratar de acercar con el titular para mostrarle la orden de suspensión. Hay una orden de suspensión de un juez de distrito y del colegiado. No sabemos por instrucciones de quién vienen. Aquí están. Y el momento agradable del día de los besos y el glamour. Mi querida Paola Rojas, mi Pau, buenos días. Oye, eso de glamour es novedad. Claro. Paco Sea, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Con el gusto de verte. Feliz yo también de invitarte a ti y a todos. Quédense aquí, sigan en imagen, hablaremos sí de los millones de barriles de petróleo venezolano y lo que ha dicho ya Trump al respecto. Además, la detención de un alcalde en Chiapas. ¿Por qué? Aquí se los platico. Me va a encantar que me acompañen, Paco. Aquí ahí te vamos espero. a estar, por supuesto, Aquí. al pie del cañón. Te mando de besos. Muchos también para ti, Sea. Buen día. Gracias, buen día. Así que quédese con mi querida Paola Rojas. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No se vaya, por favor. Ya está con nosotros nuestro querido Paco Padilla para analizar el rostro, efectivamente, del señor Nicolás Maduro, que es el hombre de la crisis mundial. Así es, Moni, pues tenemos rasgos de todo, ¿no? De miedo, de control, de lealtad. Y pues bueno, es lo que vamos a analizar ahorita, ¿no? ¿Con qué empezamos? Finalmente, con quien pensaríamos que tenemos el control completo, vemos que tiene una hipervigilancia y vemos que su comportamiento nos da el sesgo de autoridad, que es autoritario, pero también nos da un sesgo delincuencial. Alguien que está vigilante es alguien que está al pendiente de que le pase algo. La mirada es importante, vemos contrafóbica, vemos que es alguien que enfrenta los miedos, pero al final de cuentas hay un miedo, se le nota y se le denota en todo el tiempo, y vemos que está la defensa. Vemos microexpresiones y gestos defensivos que disfrazan vulnerabilidad. Ese tema de hacer como que el énfasis, ¿no? De yo controlo, yo tengo la situación en mis manos. Y ese baile constante también que para él no le da un poco de seguridad. Exactamente, ya lo hemos visto que el arquetipo era que también tiene como el bufón en alguna parte de su tema gobernante. Sí. La personalidad desafiante, demostración exagerada de dominio, pues bueno, es desafiante, pero al final de cuentas también denota esa vulnerabilidad que puede tener y es muy evidente. Aquí nos vamos con algo bien importante que me han pedido en redes y todo, que analicemos a su esposa. A su esposa vemos claramente que es el control, la estrategia y esa frialdad que le caracteriza, un comportamiento de expresión contenida que es un autocontrol, tanto en lo psíquico como en lo emotivo como en lo instintivo. Vemos un rasgo de firmeza claro que es la autodisciplina emocional. Vemos que su rostro no es voz a emociones. Mientras esté sucediendo lo que está sucediendo, no va a haber movimiento en el rostro y eso es muy importante, sobre todo para todo lo que está pasando y lo que viene. Vemos microexpresiones de frialdad, esconde esa sensibilidad, porque a pesar de que su rostro tiende a ser sensible, la esconde perfectamente, y vemos una personalidad con alta tolerancia a la crítica y al conflicto. Entonces nos vamos a enfrentar en algo, yo creo que en todo lo que vaya a hacer esa audiencia y lo que vayan a querer sacar de información, se les va a dificultar mucho con ella. Y bueno, aquí tenemos a Delcy Y vemos a Delcy Rodríguez, que a mí me llama mucho la atención. La verdad es que el análisis de su rostro fue importante y vemos que es un comportamiento de la negociadora extremista. Alguien que llega con el mazo pegando, impositiva, pero al final ya empieza a soltar, ¿no? Es alguien que así tiene su forma de negociar. Vemos un rostro con una mirada ambivalente, que eso es muy importante, no es común. Proyecta firmeza,
pero al mismo tiempo sumisión. Sí. Entonces sí te saca de onda, ¿no? Y vemos que las microexpresiones tienen un tono comunicativo controlado. Yo creo que ese es su superpoder, que la modulación permanente de la voz la tiene y sabe manejar muy bien eso. Sí, exactamente. Tiene el PNL muy bien controlado. Sí. Y en la personalidad vemos flexibilidad táctica, rasgos de supervivencia y conveniencia. Sí nos enfrentamos ante alguien que puede ser convenenciero y en ese sentido puede acomodar la situación, la información y todo lo que le venga, pues como le vaya a beneficiar a ella, ¿no? Vamos a ver qué pasa con toda esta situación. Muchísimas gracias. Va a estar muy importante. Gracias a ti, Bona. Muchas gracias. Y mire, en Nuevo León, una tanda se convirtió en una búsqueda de justicia. Ya le habíamos platicado que un grupo de mujeres denunció ante la Fiscalía haber sido víctimas de este fraude millonario. Se está hablando de cerca de 23 millones de pesos. ¿Qué? Señalaron que la que organiza la tanda se llama Ingrid Caso y pues que le entregaron un montón de dinero, ¿no? Hasta casi 3 millones de pesos a veces. A ver, sí es muy bueno. Si usted tiene el interés, ¿no? la inquietud de ahorrar, me parece extraordinario que lo haga. Creo que es muy necesario, por supuesto, pero el problema es que si lo hace con una tanda, pues no hay ningún instrumento legal que obligue, ¿no? a todas las personas primero a participar, porque esto depende de que todo el mundo dé el dinero en ese mes, ¿no? O en esa quincena. Y segundo, que la persona que la organiza pues también tenga la voluntad de dártelo, ¿no? Entonces, a ver, una tanda es un buen instrumento para el ahorro, para pues no ser demasiado gastalón, pero también ha sido un instrumento para destruir familias, amistades. Termina el dinero siendo parte fundamental también de incluso muchas rupturas. Hay otros aparatos, Paco, y hoy con la accesibilidad de las aplicaciones hay fondos de inversiones, no sé, cuestión de conocimiento. Lo que pasa es que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil esta forma de hacerlo. Cuando lo haces con gente en la que confías, con familiares, con amigos. Aquí, mira, yo lo he hecho, pero mira, yo no pagaba, por eso me sacaron de la tanda. Yo llegaba el primero de mes y les pagaba como el 10. Entonces ya como que me sacaron. Pero a ver, ¿qué pasa? Siento que esta es una herramienta que utilizan sobre todo las personas con empleos informales, ¿no? O sea, esas personas que están en el ambulantaje, porque a veces cuando es de una manera formal, a través de una institución bancaria, pues podría ser un tema de fisco, ¿no? ¿O Pues qué sí. tiene que ver ahí también? Pero ¿cuál es el incentivo para utilizar una tanda? O sea, ahorrar, ¿no? Ese es el primer incentivo. Pues ahorra en un banco. Punto. Oye, Paco, Punto pero me final. llama la atención esta cantidad de dinero que esta estafadora pues reunió. ¿El SAT no le llamó la atención o es todo en efectivo? Digo, no puedes tener 23 millones de pesos en efectivo. Habrá que ver, yo ¿Dónde creo que lo sí es en guardaba? efectivo. ¿Tiene seguridad? O sea, es una cantidad de dinero impresionante. Es Me una está cantidad. regulada por autoridades. Además tenía, por lo que estaba viendo, su forma de operar es que tenía varias. O sea, tenía varias tandas. Entonces, de aquí agarraba El dinero y exactamente, lo pasaba de un lado al otro. Una Bernie Madoff, obviamente. Y se convierte en una pirámide. Ok. Bueno, fue la... O sea, como la flor de la abundancia. Más el grande. principal defraudador de Wall Street que agarraba Pero el dinero de tiene- la gente y... Como recuerdan también cuando salió esto de la flor de la abundancia, que también era un fraude sote. ¿Qué es la flor de la abundancia? Me sigues Marlene, debiendo ¿de eso, qué ¿no? hablas? ¿No se ¿Qué es acuerdan? eso? Hace Sí, como 10 años círculos, ¿no? era Sí. igual una especie de tanda, pero no era tanda, o sea, como tú un tenías que pagar multinivel. en cuenta 3,000 pesos y conseguir a 2 personas que pagaran 3,000 claro, pesos. una pirámide. Y exacto, y al final te daban una lana. Ahora, pero son distintos esquemas. Este es un esquema de pirámide en donde tú agarras y vas dándole el dinero y vas atrayendo a gente por los altos rendimientos. Y una tanda realmente, o sea, estás dando una lana al mes te van a dar y te después. van a dar esa lana. Qué barbaridad. Y hay gente que ya está La muy flor de la acostumbrada a hacer abundancia eso, ¿eh? y la flor de la virtud. Esa no la doy. No, esa esa no la no doy. la- Esa guárdela, no la dé ninguna tanda, ni a la familia tampoco. Adiós.